That's us. Así que, obviamente, nuevamente, una nueva semana más. Espero que no se aburran de mí ya. Voy a estar todo el año predicando. Nah. Ayúdame, Señor. No. Pero es un privilegio súper bonito poder hacerlo y haber podido hacer 3 mensajes de esta serie. Este ya es el tercero. Es un privilegio. Es muy bonito poder hablar de lo que Jesús hizo. No fue algo que solamente hizo conmigo, sino algo que ha hecho con todos ustedes. Entonces, volver a recordarlo, volver a pensar en lo maravilloso que fue Jesús. Ya la verdad que ni siquiera a veces siento que las palabras completan verdaderamente lo que Jesús hizo. Porque ha sido realmente incomparable. O sea, es algo que nadie más, aunque nosotros cuentemos, nadie más lo va a hacer. Nadie más va a hacer lo que hizo Jesús. Entonces, es bonito poder hablar de esto. Es llenador, es potente para el corazón poder hablar de esto. Y poder compartirlo con ustedes y que ustedes igual puedan sentirlo de esa forma. Seguimos en nuestra serie de abril, más que una semana, claramente. Esto es más que una semana. ¿Cuánto llevamos? 3 semanas. Muy bien. 3, 4. Uy, ¿en qué momento? 22 días. Muy bien. No sé si ustedes, pero abril a mí se me ha hecho eterno. ¿Sí? Hoy no. Como que sí, como que no, como que la cosa quiere, la cosa no quiere. Bueno, voy a proceder a traer algo que la Clau pensó que era una decoración para el coffee break, pero no era. Pero después lo van a entender por qué. Perdón por el vaso indecente que tuve que robarme del coffee break. Perdonen, chicas. Perdóname, Fer. Por sacar una tacita. Ay, perdón, Pastor Sergio, por haberle robado una menta de su templo. Creo que una menta. No, es menta. ¿Cuál era la otra planta que estábamos diciendo? Poleo. ¿Qué es el poleo? Al mate. Ya. La vamos a tener ahí. No va a estar de bonito. Oye, tiene una flor. Oye, ¿estas cuestiones tienen flores? Curioso. Hoy día aprendimos eso. La menta también tiene flores. ¿Huele? Ah, pensé que estaban oliendo la menta y dije, chuta, qué fuerte. Ya. No, esa planta obviamente tiene un propósito de por qué la tuve que extraer de las tierras buenas de Renacer Higueras, pero ya lo van a entender. Está bonita, ¿eh? Podríamos hacer... Ah, ya. Sí, ya. No. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. La semana pasada, ¿de qué hablamos? Ah, me parezco profe. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Si se acuerdan? Una vez y para siempre. Ya, ¿y en qué consistía lo que hablamos la semana pasada? Crucifixión. Genial. Crucifixión. Sí, hablamos de la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Y hoy día qué viene? Genial. Y así se llama el mensaje del día de hoy. Para resucitar hay que morir. O sea, nada ni Jesús hubiese podido resucitar si no hubiese muerto. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de esto. Y seguimos en nuestro Evangelio de Lucas. Después en el siguiente sale el capítulo que vamos a ver hoy día, que es Lucas 24. Vamos a leer del versículo 1 al 7, para que lo puedan buscar. Me están llamando los de la U para cobrarme. Estoy ocupada, estoy predicando. Bueno, vamos a leer por mientras. Voy a leer la versión, la que nunca sé decir, pero ustedes ya saben cuál es. NBLA. Vamos a leer. En el nombre del Señor dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, 2 puntos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea.
diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día. Perdón, es que me están llamando. No tengo plata. Ya. Sigamos. Entonces, ubiquémonos un poco en la historia. ¿Qué había pasado? Jesús ya había muerto. Ya estaba muerto en la tumba. Fue puesto en la tumba. La tierra fue estremecida, los cielos proclamaron que Jesús había muerto y todo. Y pasó un día y no pasó nada. Jesús seguía ahí, muerto. Pasó el segundo día y quizás muchos se preguntaban por qué no pasaba nada. Llegaba el segundo día y decía, pero bueno, este no era el Mesías, este no era el que nos iba a rescatar, este no era el que nos iba a salvar. Quizás el segundo día mucha gente perdió la esperanza y decía, hasta ahí llegó Jesús, hasta ahí llegó todo lo que Él nos enseñó, hasta ahí llegó todo lo que Él nos dijo en algún momento y no pasó nada. El segundo día siguió como si nada, sin esperanza. Yo creo que hasta los discípulos se preguntaron qué iban a hacer ahora sin Jesús. ¿Qué hacemos ahora? No ha pasado nada, Él nos dijo que algo iba a pasar y no ha pasado nada todavía. Pero llegó el tercer día, el tan anhelado tercer día. Y esto fue lo que sucedió, lo que acabamos de leer, esto fue lo que sucedió el tercer día. Jesús resucitó. Jesús había resucitado. Jesús había resucitado. El cordero que había sido inmolado, el que prácticamente sufrió, el que lo azotaron, el que lo pusieron en una cruz, había salido de su tumba como un león rugiente. El que murió prácticamente en silencio, el que no se quejó, el que estuvo ahí, dejando que le hicieran de todo, se levantó. Se levantó. Todo esto había sucedido, o sea, había pasado lo que nadie, quizás lo que no muchos creyeron que iba a pasar. Jesús había resucitado. Eso había sucedido. Pero ¿cómo reaccionaron las personas? ¿Cómo reaccionaron en este caso lo que leíamos en los versículos? ¿Cómo reaccionaron estas mujeres? Y lo primero es que en el versículo 4 y 5 leemos que ellas se asombraron, pero luego tuvieron miedo. ¿Ok? Ese es el primer punto. Todavía no pasen los puntos, déjalo ahí, Chelito. Ese es el primer punto de cómo reaccionaron ellas. Después buscaban y buscaban en la tumba adentro, a pesar de que ya sabían que Jesús no estaba ahí. O sea, yo creo que ellas entraron a la tumba y se pudieron percatar al tiro que Jesús no estaba, pero ellas seguían buscando. Es como, no sé, que yo dijera, ¿dónde está, no sé, la Clau? Acá. Yo sé que no está acá, pero la sigo buscando, la sigo buscando. Eso estaban haciendo estas mujeres. Y también no habían recordado lo que Jesús les había dicho. Jesús les dijo todo lo que iba a pasar. Jesús les dijo que Él tenía que morir. Jesús les dijo que iba a resucitar el tercer día, pero ellos no habían recordado nada. Ellos no sabían, no se acordaban de lo que Jesús les había conversado, lo que ya Él les había dicho, ellas no recordaban. Y también podemos pensar y decir que ellas escucharon, porque estaban ahí con Jesús, o sea, tuvieron que escuchar lo que Él dijo en ese momento, que fue cuando Jesús conversaba con ellos en Galilea. Ellas escucharon lo que dijo Jesús, pero realmente no pusieron atención en lo importante, porque Él les dijo, yo voy a morir, yo tengo que pasar por todo ese sufrimiento, pero voy a volver, voy a resucitar el tercer día. Pero ellas no pusieron atención en lo importante. Eso fue lo que hicieron estas mujeres, estas personas, cuando llegaron a la tumba, cuando ya vieron la piedra corrida ahí, yo creo que quedaron así como, ¿qué volá? ¿Qué pasó con Jesús? Él estaba aquí hace 2 días atrás. Entonces, todo esto que pasó, la forma en la que reaccionaron en este caso las mujeres, todo esto pasó a causa de que Jesús había muerto. Ese era el punto principal de esto. Jesús estaba muerto, Jesús debería haber estado adentro de esa tumba. Y la reacción de estas mujeres fue a causa de que Jesús había muerto. Y yo empecé a pensar en la reacción de estas mujeres y en por qué ellas habían reaccionado así.
Y esto fue a causa de la muerte. Esto fue a causa de la muerte. Entonces, me puse a pensar en cómo nosotros muchas veces reaccionamos y nosotros somos iguales. Quizás no vamos a hablar hoy día específicamente de la muerte, quizás de una persona, no lo quiero comparar con eso, sino que muchas veces hay cosas muertas. Nosotros tendemos a reaccionar de ciertas maneras, solo por el hecho de que están muertas. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ese es el punto número 1. Nos asombramos, pero dudamos. Y no digo que no nos podamos sorprender, no digo que no nos podamos asombrar. Yo creo que algo que se me vino a la mente cuando pensaba en esto es cuando vamos a un campamento, cuando vamos a un retiro, cuando hacen quizás eventos especiales en la iglesia. Y obviamente sabemos que algo va a suceder ahí. Entonces muchos de nosotros vamos con expectativa, vamos pensando en lo que quizás Jesús pueda hacer en ese retiro, en ese campamento. Pero muchos también dejamos y le decimos a Dios en medio de nuestras oraciones, sorpréndeme. O sea, a veces podemos pensar en las cosas que Jesús puede hacer, pero Él siempre las supera, ¿no? Entonces está bien que nos sorprendamos, está bien que nos dejemos sorprender por Jesús, asombrarnos por lo que Él hace por nosotros. Y así como también nos podemos asombrar o sorprender de formas buenas, también a veces nos podemos sorprender o asombrar de formas malas. Porque si lo pensamos, cuando empiezan a suceder cosas malas en nuestra vida, cuando empezamos a vivir procesos, a veces nos paramos a pensar y decimos, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento caí en esto? ¿En qué momento vinieron tantas cosas malas a mi vida? Entonces también nos podemos asombrar y podemos sorprendernos de maneras quizás no gratas para nosotros. Pero en Lucas, capítulo 1, versículo 37, dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Al tiro les explico por qué les estoy leyendo este versículo. Y también en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 13, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Y por qué les leí estos dos versículos? Porque quizás es contradictorio, pero no deberíamos sorprendernos. Sabemos en el Dios en el cual creemos, ¿o no? Es un Dios de poder. Es un Dios que todo lo puede. Para Él no hay imposibles. Ahí dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, ¿por qué a veces nos asombramos tanto? Oh, Jesús, mira lo que hiciste. Oh, Señor, pero ¿cómo lo hiciste? Si ya sabemos cómo es Dios. Sabemos lo que Él hace. Para Él no hay imposibles. Él puede con tu dolor. Él puede con tus procesos. Él puede con tus problemas. Él puede con tus gigantes. Con tu pecado. Es que, ¿sabes? No hay nada suficientemente malo que Jesús no pueda resolver. De lo cual Jesús no se pueda encargar. No hay nada tan grande. Y también la razón de por qué les leí Primera de Pedro es porque muchas veces también nos asombramos cuando estamos en medio de una prueba y ¿qué es lo que hacemos? Cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Jesús. Mientras estamos en un problema, mientras estamos pasando por nuestro proceso, por esta dificultad, por el desierto, como lo quieran ver ustedes, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a hacerle preguntas, pero ¿y por qué? ¿Por qué ahora? Pero si todo estaba bien hace una semana atrás, hace un mes atrás, todo estaba bien. Me estaba hablando, me estabas entregando promesas y ahora estoy acá. ¿Por qué? Pero, ¿sabes? A veces se nos olvida que Dios es el que más te entiende. Es el que más te entiende. Es el que más sabe lo que estás pasando. Sabemos, y obviamente nosotros siempre les decimos que
Hay que tener comunión con Dios, que debemos tener intimidad, debemos abrir nuestra boca y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, vengo una vez más a ti, estoy pasando por esto. Pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabe por lo que estás pasando. Dios sabe cuál es tu aflicción, Dios sabe cuál es tu dolor, cuál es el pasado con el que cargas, cuál es ese peso, esa mochila con la que estás el día de hoy. Él ya sabe. Pero Él tampoco está feliz. Él tampoco está tranquilo ahí, sentado en su trono, ahí, viéndote cómo sufres, viéndote cómo lloras, viéndote cómo te arrodillas y dice, está mal otra vez. Él no está tranquilo, Él no está así, ya, vamos a esperar a que se le pase un rato más. Mañana va a despertar bien. Mañana es otro día. Dios no está así. Dios está ahí, pero es que él o ella no hace esto, pero es que él no me busca, pero es que, si solamente dieras un paso más, si solamente pudieras decir mi nombre. Porque sabes que Dios no va a llegar ahí y te va a decir, ya, aquí estoy yo, te voy a solucionar todos tus problemas, listo. Dios quiere que des un paso. Dios quiere que seas capaz de decirle, ¿sabes qué? Otra vez estoy acá. Entonces, sí, asómbrate. Asómbrate de que Él resucitó, asómbrate de que Él dejó la tumba vacía. Tenemos un Dios que resucitó, un Dios grande, un Dios con poder. Pero no dudes o cuestiones su poder. No lo cuestiones. Asómbrate todo lo que te quieras, pero no lo cuestiones, no dudes. Porque estas mujeres se asombraron, pero al tiro tuvieron miedo. Y yo creo que al tiro se llenaron de dudas de, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no está Jesús? ¿Quiénes son estos hombres que están acá? Asombrémonos, sorprendámonos de Dios, dejemos que Él nos sorprenda. Pero no dudemos y no cuestionemos su poder. Porque si Él fue capaz de resucitar al tercer día, ¿qué más? Para nuestras situaciones, para nuestros problemas, para nuestros procesos. Y cuando pensaba en esto decía, cuando nos asombramos y dudamos, le ponemos límites al Señor. ¿Y a dónde estuvimos en febrero? ¿De qué tanto hablamos en febrero? ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? No nos limitemos. No limitemos al Señor. Síguete asombrando, pero no dudes porque le pones un límite. Tu duda le pone un límite al Señor. Te cuestionas. Te empiezas a cuestionar a ti mismo y ya después te cuestionaste tanto, dudaste tanto de lo que tú hiciste que ahora empiezas con Dios. No dudemos y no limitemos el poder de Dios, que fue capaz de resucitar al tercer día. El segundo punto, ahora sí. Buscamos o estamos buscando a Jesús en lugares incorrectos. Antes de conocer a Jesús, todos, la mayoría, estábamos perdidos. Estábamos perdidos. No teníamos, por decirlo así, no teníamos rumbo. Obviamente uno cuando está allá afuera no se da cuenta. Uno no sabe. Uno vive su vida, uno sufre. Obviamente la gente de afuera sufre, la gente de afuera también es feliz. Todo, pero obviamente ellos no son conscientes de que quizás no hay nada que los pueda dirigir. Jesús no está ahí para ayudarlos. Obviamente Él sí está dispuesto, siempre está ahí, pero ellos no son conscientes. Entonces todos nosotros estábamos así antes, perdidos, quizás sin un rumbo. Pero Él un día nos encontró. Y es chistoso pensar en que algunos pasamos tiempo allá afuera buscando. Algo que nos llenara, algo que nos diera una identidad, algo que nos hiciera sentir completos, algo que nos hiciera sentir amados, algo que quizás nos diera un propósito, y buscamos allá afuera. Pero a pesar de que pasamos mucho tiempo buscando, al final es Él quien nos encuentra. Nosotros somos los que buscamos, pero al final Él nos encuentra. Y yo creo que eso es lo más bonito. Nosotros no encontramos a Jesús. Él nos encontró a nosotros. Él nos encontró.
¿Y qué sucede entonces cuando Jesús nos encuentra? ¿Dejamos de buscarlo? ¿Nos detenemos? No. Seguimos buscando su presencia cada día. Y no se trata de que Jesús se aparte, no. No es como que Jesús un día viene y dice, ya, ahora tú eres mi hijo, me aceptaste, ya, comencemos este camino, y después te suelta y dice, ya, ahora tú tienes que buscarme, así como que Él se va y se aparta y dice, déjame ir por otro hijo. No, se trata de que Él quiere que también tengas intenciones de estar con Él. Él también quiere que seas capaz de decirle, yo quiero estar contigo, porque Él siempre va a querer estar contigo, pero Él quiere que también seas capaz de decir tú, yo quiero estar contigo, Jesús, yo quiero estar cerca de ti. Entonces buscamos de Él, o eso es lo que deberíamos hacer, buscar de Él todos los días, buscar de su presencia, pero sin embargo, a veces buscamos o esperamos encontrar a Dios en lugares donde el Señor claramente nos dijo que ahí no. Porque el Señor te dice, hay lugares que lamentablemente no te hacen bien. Hay personas que no te hacen bien. Hay situaciones que no te hacen bien, pero nosotros queremos seguir encontrando a Jesús ahí. Seguimos yendo a los mismos lugares, seguimos estando con las mismas personas, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes e intentamos buscar a Dios como sea en esas cosas. Incluso a veces hasta empezamos a buscar a Dios en nuestro pasado, en las cosas que hacíamos antes. Y las seguimos haciendo porque decimos, no, Jesús igual va conmigo. No importa lo que está haciendo, Él me ama. Así que no importa. Pero Jesús no está en eso. Jesús no está en esos lugares, Jesús no está en esas acciones, en esos pensamientos. Entonces, deja de buscar a Dios, deja de buscar a Jesús en lugares incorrectos, en personas incorrectas. Deja de buscarlo en medio de las cosas muertas. Él sí murió. Pero Él lo hizo para que no tuvieras que hacerlo tú. Entonces, ¿por qué lo sigues buscando en medio de cosas muertas? Él vive. Él ya resucitó. Búscalo en medio de la vida. Búscalo en medio de las cosas que ya están vivas. Búscalo en medio de la victoria. El que Él haya resucitado el tercer día es porque Él venció. Búscalo en medio de las victorias. Deja de buscarlo en medio de las derrotas. Jesús sí te va a acompañar. Te vas a caer, puedes caer quizás en ciertas cosas, pero el Señor te va a levantar y te va a dar la victoria. Ahí va a estar Él. Ahí. El tercer punto es que somos consumidos o cegados. De nuevo, Jesús nos encuentra. Ya estamos en nuestro lugar seguro, estamos con Él. Estamos disfrutando de su compañía, estamos disfrutando de su presencia. Pero esto no significa que ya no vamos a seguir pasando por cosas malas. No significa que no vamos a seguir pasando por procesos, no significa que no van a venir pruebas a nuestra vida. Tristemente, para muchos, seguimos en esto. Pero cuando limitamos, que era lo que les decía al principio, y cuando buscamos a Jesús en los lugares incorrectos, lamentablemente comenzamos a cegarnos espiritualmente. Dejamos de ver poco a poco lo que Dios quiere hacer con nosotros. Poco a poco nos dejamos de sentir amados. Ya dejamos lentamente de sentirnos hijos o hijas del Señor. Y comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionar todo lo que hacemos. Como les decía adelante, empezamos primero a cuestionarnos a nosotros. ¿Estaré haciendo estas cosas bien? ¿Estaré acercando realmente más a Dios? ¿Estaré haciendo esto? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Estaré haciendo esto? Y después ya te cuestionaste tanto, cuestionaste literalmente todas tus acciones que ahora vas a Dios. Y empiezas, pero
Señor, ¿por qué estás haciendo las cosas así? Señor, ¿por qué me tienes en este lugar? Señor, ¿por qué estoy acá? Señor, ¿por qué estas situaciones? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué de esta forma? Empezamos así. Pero, ¿sabes? De nuevo, Él no va a irrumpir en tu vida. Tú vas a estar mal, vas a pasar por procesos, pero si no eres tú quien dispone de tu corazón para que Dios te ayude, Dios no te va a obligar a sanar. Dios no te va a obligar a ser restaurado. Si tú no abres esa puerta a tu corazón, a tu mente, ahí te vas a quedar. Porque no vas a dejar pasar a Jesús. Le vas a estar poniendo un límite y vas a estar en lugares incorrectos. Y vas a estar cegado. Él quiere que tú entregues tu corazón, Él quiere que tú entregues tu vida, pero por tu voluntad. Porque tú quieres entregárselo a Él, porque sabes que Él es capaz de sanarlo, sabes que Él es capaz de curarlo, de restaurarlo, y se lo entregas tú a Él. Pero Él quiere que tú lo hagas. Él quiere que tú abras esa puerta, que tú abras tu corazón, que tú abras tu mente, que tú dediques tus oraciones a eso. Así como les compartí el día que hablábamos de la cena, comenzamos a mirar nuestra condición. Y nos olvidamos de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Él ya murió. Y Él ya resucitó. Pero nos olvidamos. Porque estamos cegados. Porque comenzamos a cegarnos. Empezamos a mirar nuestros problemas. Y quizás nuestros problemas podían ser así. Pero todos los días, hasta que nuestros problemas terminan a vista de nosotros más grandes. Y Dios lo ve y tu problema sigue estando acá abajo. Sigue siendo así de pequeño porque para Él no hay nada más grande. No hay nada más grande que su poder. Solo ves y empiezas a percibir tu tristeza, tu problema, tu condición. Pero Él nos da la oportunidad de que podamos verlo nuevamente a Él. Y es por eso que también hablamos de esto, más que una semana. Porque no se trata de que solamente viernes santo, sábado santo, domingo no sé qué, nunca me aprendí los nombres. No se trata de que esos 3 días te acuerdes nomás de lo que Jesús hizo. No se trata de que en esos 3 días te acuerdes de que Él murió y resucitó por ti. Sino de que vivas, porque Él vivió. Y les quiero compartir algo que, no sé si lo puse ahí, creo que sí, que está en 1 Corintios, versículo 15, o sea, capítulo 15, perdón, versículo 36. Dice, necio, lo que, como parte, qué risa, necio, necia, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y sabes, a veces queremos resucitar, a veces anhelamos resucitar así como Jesús lo hizo, pero no queremos morir. Queremos levantarnos, pero no estamos dispuestos a caernos. Queremos seguir a Jesús, pero no estamos dispuestos a soltar. No estamos dispuestos a morir por esto. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por Jesús. El seguir a Jesús es el mayor privilegio que podemos tener. El mayor. Pero sin duda el camino no es fácil. Nadie nos prometió eso, nadie nos dijo, uy, sí, seguir a Jesús es lo más fácil del mundo. Nadie te prometió eso, ni siquiera Jesús, ni siquiera el Señor te prometió eso. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Pero tienes que entender que para resucitar, primero hay que morir. Y por eso traje... No traje. Me robé. Cambio mis palabras. Me robé. No soy cleptómana ya. No soy cleptómana. Me robé una botella, pero eso es otro cuento. Ya.
Sigamos. Samuel, córtala. Ya. Esta planta está bonita, ¿no es cierto? Está bien cuidada. Y eso que dudo que alguien la cuide allá afuera. Pero está bonita. Y nosotras la arrancamos hoy día con mi hermana, pero no importa. Esta planta está así. Esta planta tuvo un proceso. Tuvo que pasar por algo, tuvieron que venir lluvias, tuvo que estar el sol sobre ella y no sé qué más cuidados porque yo no sé de planta, entonces no sé qué necesita una menta, pero me imagino que debe necesitar agua, sol y también una buena tierra para poder crecer. Pero ustedes ven a la menta así hoy día. Está bonita, creció, está verde, tiene hasta flores, que yo no tenía idea que tenían, pero tiene flores, poleo, bueno, lo que sea, no importa, menta, poleo, es una planta. Ese es el punto. No me arruinen mi... Sí, ya, es una planta y está bonita y creció. Pero esta planta no llegó y apareció así en la tierra. Esta planta partió en una semilla. Y esta semana, para los grupos pequeños que no van atrasados, y lo siento por los spoilers, esta semana los grupos pequeños hablaron de eso, de estar arraigados en una buena tierra. Pero tenemos que entender que para tener esto, para tener esta planta con flores verde, bonita, que crece, tiene que pasar un proceso. Tiene que ser puesta la semilla en buena tierra, tiene que ser regada, tiene que llegarle sol, tiene que, no sé, ponerle fertilizantes, no sé, para hacer esto. Pero tiene que pasar algo antes. Quizás la semilla no muere, pero tiene que pasar por algo para hacer esto. Y si tú hoy quieres ser esto, tienes que entender que si quieres resucitar y ser una plantita bonita, una plantita verde, con flores, con frutos o lo que sea, primero tienes que morir. Primero tienes que morir a tu pasado, morir a las personas que te hicieron daño, morir a ese dolor, morir a ese sufrimiento, para después ser esto. Y como les decía, quizás a veces podemos pensar en esto y decir, entonces, ¿para qué si voy a seguir a Jesús? ¿Para qué lo voy a hacer si tengo que sufrir? Si tengo que pasar por todo un proceso para hacer esto. ¿Para qué hacerlo? Pero vale la pena. Vale la pena levantarnos un poco más temprano. Vale la pena orar 5 minutos más. Vale la pena volver a orar. Vale la pena tener que organizar tu tiempo para que alcances a leer un capítulo más de ese evangelio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Vale la pena tener que organizarlo todo para poder, aunque sea, leer un capítulo más. Vale la pena ayudar e involucrarte en el servicio en la iglesia. Vale la pena. Vale la pena quizás a veces entregar lo último que te queda de dinero, no por obligación, sino porque sabes que Dios hará algo con eso. Sí vale la pena seguir a Jesús.